El 16 de diciembre de 2009, el mundo supo sobre la muerte de uno de los líderes delictivos más temidos de todo el planeta, Arturo Beltrán Leiva, alias el Jefe de Jefes. Un hombre que supo poner en jaque al cártel de Sinaloa y que se transformó en el principal objetivo de la seguridad mexicana y estadounidense, gracias a la organización bautizada con su apellido. Para atrapar a un capo de ese nivel, es necesario un operativo preciso y mortal. En esta entrega de Militarmente, vamos a conocer cómo la Armada de México logró capturar a este delincuente en una de las balaceras más increíbles de la historia reciente. Así fue asesinado en su propio departamento, Arturo Beltrán Leiva. Previo a analizar su fatídico final, es necesario conocer cómo este hombre llegó a ser uno de los narcotraficantes más buscados de México. Arturo Beltrán nació el 5 de febrero de 1958 en el Rancho La Palma, ubicado en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Comenzó su carrera junto al legendario Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, trabajando como escolta y pistolero. En esa posición aprendió a familiarizarse con el negocio del narcotráfico y la venta ilegal de sustancias, lo que se transformó en su carrera de por vida. Luego de la muerte de Carrillo, Arturo y sus hermanos comenzaron a trabajar para el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, con quien estableció una excelente relación laboral. Sin embargo, en el mundo del crimen no hay amistades que duren para siempre, menos cuando en el medio hay millones de dólares en juego. Durante los primeros años del siglo XXI, el narcotráfico en México tuvo un crecimiento constante, tanto en las ganancias como en el nivel de armamento con el que contaban los cárteles. En pocos años se fundaron numerosos frentes con sus propios comandos armados. Los muertos comenzaron a apilarse, por lo que el Estado mexicano tuvo que tomar medidas drásticas para apaciguar la situación. El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente de la nación, Felipe Calderón, dio inicio a la famosa guerra contra el narcotráfico. En pocos meses se llevaron a cabo numerosos operativos para capturar asesinos y líderes importantes. Así fue como cayó preso Alfredo, uno de los hermanos Beltrán Leiva. Prado, ¿cuándo sacas a mi hijo? Estoy en eso. Pero tú solo me entregaste a uno de los Bernal Leiva. ¿Cómo que a uno? Arturo no estaba en la casa. Que la prensa no se entere de la salida del Quino hasta que lo encontremos. Lo demoraré lo más que pueda. Este hecho cambió de forma radical el panorama criminal del país. Arturo llegó a la conclusión de que quien expuso a su familia había sido Joaquín El Chapo Guzmán, en un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública a cambio de protección. Ante la posibilidad de ser entregados en bandeja, Arturo y sus hermanos se independizaron, dando forma final a la organización Beltrán Leiva, también conocida como OVL. Era una estructura criminal que generaba réditos millonarios gracias a la venta de sustancias ilegales como cocaína, marihuana y drogas sintéticas. En tiempo récord, sus hombres lograron tomar poder de los puntos neurálgicos del negocio. Es por eso que Arturo se ganó el apodo de Jefe de Jefes. En 2008, la organización Beltrán Leiva se encontraba en plena disputa contra el cártel de Sinaloa. Su intención era conquistar las plazas del narcomenudeo en Guerrero, Morelos, Puebla y otros estados del sur de México. Esto no hizo más que acrecentar la violencia en el país hasta puntos nunca antes vistos. En ese proceso de recrudecimiento, surgieron otras figuras de poder como Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, jefe de sicarios de OVL y uno de los hombres de confianza de Arturo Beltrán Leiva. La situación de México era crítica. Todos los días ocurrían tiroteos que culminaban con decenas de muertos y heridos.
Los narcotraficantes aumentaron su morbosidad. Pasaron de colgar simples carteles con amenazas a exhibir partes corporales de sicarios mutilados en los puentes de las ciudades. Era necesario ponerle un punto final a ese caos, y la única manera era eliminar a los principales referentes del negocio. Durante años, las autoridades mexicanas habían ofrecido $2.4 millones por cualquier información importante sobre el jefe de jefes. Pero como gozaba de la protección de policías corruptos, había logrado desarrollar su vida y sus negocios con cierta inmunidad. Sorprendentemente, el operativo que dio muerte a Arturo Beltrán Leiva comenzó con una fiesta repleta de excesos, drogas y mujeres. Y como parte de este operativo, la Marina resguardó a 40 personas, entre ellas el cantante Ramón Ayala, así como a los integrantes de los grupos Los Cadetes de Linares y Torrente. Con el apoyo del Asiedo, los detenidos fueron llevados vía aérea a la ciudad, fueron trasladados a la Ciudad de México. Todos los integrantes de estas agrupaciones musicales fueron liberados después, claro, tras comprobar que solamente estaban ahí contratados por un desconocido por amenizar o para amenizar la fiesta. En el lugar también se aseguraron $280,700 en efectivo, 4 armas cortas, así como 1.700 municiones y 74 cargadores. El 11 de diciembre de 2009, elementos de la Armada irrumpieron en una celebración clandestina que se llevaba a cabo en un poblado cercano a Tepoztlán, Morelos. Allí se encontraban dos referentes de alto perfil del crimen mexicano, la Barbie y el antes mencionado Arturo Beltrán Leiva. Ambos lograron escapar luego de una fuerte balacera en la que murieron 3 sicarios bajo fuego militar. Como indicó el registro periodístico que vimos hace instantes, fueron detenidos 2 grupos musicales, así como 11 empleados y 24 prostitutas. Reuniendo las declaraciones de todos los presentes, las autoridades mexicanas pudieron hacerse una idea bastante precisa de los lugares que frecuentaban los líderes de la organización Beltrán Leiva. También pudieron dar con varias de las propiedades secretas donde solían esconderse los capos, muchas de ellas en Cuernavaca. Era momento de entrar en acción. El 16 de diciembre de 2009, las autoridades mexicanas identificaron el posible resguardo del jefe de jefes y su escolta personal. En la tarde de aquella jornada, cientos de soldados se movilizaron por tierra y aire para rodear el lugar. Se trataba de una construcción residencial de lujo conocida como Edificio Elbros, parte del conjunto Altitud, ubicado en la avenida Domingo 10, Colonia Lomas de la Selva. Allí, detrás de la puerta 202, se encontraba el objetivo primordial del Estado mexicano. ¡No tire! ¡No! ¡Agáchese! En simultáneo, fuerzas policiales desalojaron las residencias contiguas para evitar que un civil se encontrase en medio de la línea de fuego. Fue así que alrededor de las 6 de la tarde comenzó la incursión. Los criminales se percataron de inmediato de lo que ocurría y respondieron con una intensa balacera. Pese a ser superados en número por los marinos, los sicarios de Beltrán Leiva opusieron una férrea resistencia al ingreso de los uniformados. Se estima que arrojaron unas 20 granadas de fragmentación contra el personal de la Secretaría de Marina de México. A continuación veremos y escucharemos un impactante registro de cómo se vivió ese enfrentamiento desde las calles. Pese a la evacuación previa, los vecinos de Cuernavaca fueron testigos de un combate increíble que cargó de disparos la noche. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No se muevan nadie! ¡No se mueva nadie! ¡Vamos! ¡Fíjense más al carro! ¡Cuidado arriba! Los presentes buscaban resguardo,
pero al mismo tiempo sentían curiosidad por semejante despliegue de violencia. Sabían que algo importante ocurría en uno de los pisos de la Torre de Lujo. En México, por lo general, cuando la Marina cerca una zona urbana, es porque allí se esconde un importante capo narco que debe ser atrapado a como dé lugar. El tiroteo culminó cerca de las 8:30 de la noche, ya con la oscuridad como contexto. En ese lapso se descargaron miles de cartuchos que retumbaron en las calles de una comunidad otrora tranquila. En los registros de aquella jornada se pueden ver a elementos de la Armada corriendo desesperados, portando armamento de grueso calibre y disparando contra el edificio Elbros, como si buscaran capturar una base militar enemiga. Por un puñado de horas, Cuernavaca se convirtió en una zona de guerra. Lo que acabas de ver es una de las tantas grabaciones caseras que documentaron la operación. Si bien la intención de la Marina era llevar a cabo una captura precisa y silenciosa, la discreción no siempre es posible cuando del otro lado se encuentra uno de los criminales más buscados y poderosos del planeta. Arturo Beltrán Leiva se encontraba acompañado solo por 5 pistoleros, pero cada uno contaba con numerosas plataformas de grado militar y estaban dispuestos a entregar la vida con tal de proteger a su empleador. Una vez terminado el combate, la región volvió a cubrirse del silencio que la caracteriza. La calle estaba cubierta de casquillos recién disparados. Los vecinos miraban consternados, sin saber con claridad cuál había sido el bando vencedor. La Marina se había impuesto sobre el crimen, pero aún no se animaban a ingresar al departamento. Cuando lo consideraron seguro, los uniformados avanzaron para tomar control de la vivienda y esposar a quienes aún se encontrasen con vida adentro. En la entrada del domicilio yacía el cuerpo del hombre que supo ser uno de los jefes narcos más peligrosos de todo el país. Arturo Beltrán Leiva había sido alcanzado por el impacto de un rifle M16, cuyos cartuchos dieron entre el pecho y el hombro. La precisión y potencia de los balazos fueron tales que el brazo casi se desprende del cuerpo. El jefe de jefes no estaba solo. Junto a él fallecieron otros 3 lugartenientes de la organización, todos muertos de igual manera. Un cuarto operador se lanzó al jardín desde una ventana con la esperanza de poder escapar de la balacera. Aún así fue alcanzado por el poder de fuego de los uniformados mexicanos. El interior de la vivienda ofrecía una imagen horripilante. El piso estaba cubierto de sangre. Las paredes fueron perforadas sin problema por cientos de balas. Incluso había partes del suelo calcinadas por la explosión de granadas lanzadas por los elementos de la Marina. Uno de los oficiales presentes en el operativo recuerda con profundo desagrado lo que vio al ingresar. Lo impresionante es que parecía que habían aventado cubetadas de sangre en el piso. Por otra parte, el almirante José Luis Vergara declaró: "Nos llevó algún tiempo poder neutralizarlo. Aproximadamente desde que empezó la operación fueron 4 horas. Cuando estaba cercado en el área donde se capturó, él empezó a hacer fuego y lamentablemente usó granadas". La muerte de Arturo Beltrán Leiva impactó a todo el país y provocó un revuelo entre los medios de comunicación que se pelearon por obtener las imágenes más explícitas del capo narco caído. A continuación veremos uno de los reportajes que dio a conocer el abatimiento del criminal, con la salvedad de que confunde al sujeto con el Chapo Guzmán al citarlo erróneamente como líder del cártel de Sinaloa. Cuerpo del líder del cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán Leiva, alias el jefe de jefes, alias también el Barbas, se mantiene en el Servicio Médico Forense de Morelos. En estas imágenes se aprecia que Beltrán Leiva murió en la entrada del departamento del residencial Altitud de varios impactos de bala y con el brazo derecho y la clavícula destrozados.
A los pocos días de la muerte del jefe de jefes, el diario mexicano Reforma publicó una de las imágenes más grotescas jamás expuestas al público general. En esa fotografía se veía el cuerpo sin vida del capo. El destrozo causado por los cartuchos era evidente. El suelo estaba cubierto de dinero y sangre, conformando un cuadro repugnante. La placa fue difundida en la portada del periódico e incluía un detalle tan sórdido como burlón. Arturo Beltrán Leiva tenía sus pantalones bajados, una señal de humillación dentro del Código Criminal. Esto despertó muchísima polémica. Algunos fotógrafos consultados justificaron el accionar argumentando que en ciertos casos las autoridades colocan sobre los fallecidos los objetos que llevaban consigo como parte de procedimientos estándar. Según Reforma, el narcotraficante fue expuesto de esa manera para mandar un mensaje a sus socios. Esa teoría fue rechazada rotundamente por la Secretaría de la Marina, responsable del operativo. En su declaración, la institución expuso: se niega categóricamente cualquier participación en ese montaje. En esa fotografía no tenemos absolutamente nada que ver. No permitiremos nosotros en ningún momento que se llevara a cabo la exposición de un cadáver de esa forma. La fotografía, que recuerda a las ejecuciones narco más repugnantes, fue tomada dentro del apartamento de la ciudad de Cuernavaca, última morada de Beltrán Leiva. Más allá de la morbosa sesión fotográfica, el cadáver fue llevado a la morgue para realizar pruebas de ADN y verificar sin lugar a dudas que quien estaba en la camilla era Arturo Beltrán Leiva, uno de los capos más buscados de México. La prensa también acudió al edificio en donde ocurrió toda la balacera. Varios canales de televisión hicieron reportajes desde el lugar, mostrando la destrucción y el caos que dejó tras de sí el operativo de captura. Por un lado se apreciaba el lujo y el nivel de vida que llevaba el criminal. Por el otro también era evidente la potencia del ataque de la Armada. Las paredes penetradas con cartuchos y la sangre desparramada por el suelo son señales del brutal combate que tuvo lugar dentro de esas 4 paredes. A continuación, un periodista nos dará un tour privilegiado por los aposentos del difunto criminal. Podemos ver que aquí al final estaba el cuarto de quien pues comandaba esta célula delictiva, Arturo Beltrán Leiva. Podemos ver que aquí también se llevó a cabo este combate en donde se utilizaron, además de armas de grueso poder, granadas por parte de no solamente de los infantes de Marina, sino de ambos lados de esta contienda, que terminó pues con un saldo de 6 personas muertas dentro de este complejo habitacional. Como podrás ver, cada aspecto de la vida de este capo narco fue motivo de atención mediática. Su muerte no fue la excepción, ni tampoco su entierro. El funeral de Arturo Beltrán Leiva se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2009 y fue uno de los más vigilados de toda la historia. A pesar de no haber sido tan ostentoso como la mayoría de los servicios funerarios de los jefes de la mafia, todos en Culiacán sabían dónde se realizarían las exequias. Había retenes y puntos de revisión para entrar a la funeraria. También se tomaba registro de los autos que transitaban por las calles cercanas. Se montó todo un operativo para evitar un tiroteo, agresiones a los presentes o algún intento de robar el cuerpo. Hombres de la familia y amigos de Beltrán Leiva se mantuvieron alejados del funeral para evitar ser arrestados como sospechosos de tener vínculos en los negocios del capo. Solo participaron en el sombrío entierro algunas decenas de mujeres que acompañaron el cortejo desde la funeraria hasta el famoso cementerio Jardines de Humaya, en las afueras de la capital. Lo más lujoso que llegó al lugar fue una corona de flores de varios metros de alto que necesitó de 8 personas para moverla y que tenía un valor superior a los 40,000 pesos mexicanos. Nunca se supo quién la envió. Hubo uno que otro rezo y solo asistieron las mujeres, no muchas, no todas. El ejército custodió el cortejo hasta su última parada ante el temor del ataque a los dolientes. Así fue el entierro del capo Marcos Arturo Beltrán Leiva, a quien le llamaron jefe de jefes.
En simultáneo a ese discreto servicio fúnebre para un criminal de alta alcurnia, en Tabasco se oficiaba la despedida de Melquisedec Angulo, uno de los elementos militares caídos durante el operativo. En esa oportunidad, familiares hablaron de la valentía y del orgullo que tenían por él. Desgraciadamente, los tormentos y la tragedia siguieron a la familia. Esa misma noche, sicarios irrumpieron en la vivienda y asesinaron a la madre, una tía y 2 hermanos del occiso, completando una masacre sin precedentes. Este acto fue interpretado como la venganza del cártel de los Beltrán por la muerte de su líder, dejando en claro que cualquiera que se interponga en su camino sería eliminado. Pese a estos brutales hechos de represalia, el gobierno no pensaba poner pausa a sus operativos. En días subsecuentes continuó dando duros golpes a OBL. El 30 de diciembre de 2009, la Marina Armada de México capturó a uno de los hermanos de Arturo, Carlos Beltrán Leiva. Más tarde, en agosto de 2010, también fue aprehendido Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. A raíz de estos eventos se produjo un fraccionamiento en OBL, de la cual se desprendieron diversos grupos delictivos, con el fin de pelear y ganar las plazas que dejó vacante el ya debilitado cártel. Algunas de las asociaciones son La Mano con Ojos, Los Rojos y Los Guerreros Unidos. El tenebroso legado del jefe de jefes sigue vigente. A mediados de 2019 fue puesto en subasta el departamento en el cual fue abatido. La negociación fue impulsada por el gobierno mexicano como parte de su estrategia para recolectar dinero para las personas de bajos recursos. En aquel entonces, a una década de su muerte, muchos medios de comunicación dedicaron programas especiales para recordar el operativo que eliminó esta amenaza a la seguridad pública. Vemos que en todo este departamento pues resaltan las huellas de aquel enfrentamiento donde abatieron a este narcotraficante. Entonces, ¿cuál fue el valor de aquella impactante misión llevada a cabo por la Armada de México? El asesinato de Arturo Beltrán Leiva prometía ser un punto de giro en la dolorosa y polémica guerra contra el narco. En principio se vio como una rotunda victoria de la justicia, pero hay un dato curioso que da cuenta del verdadero significado de aquel tiroteo. El día en que fue abatido el jefe de jefes, el crimen organizado asesinó a 64 personas en todo el país, convirtiéndose en la jornada más violenta hasta aquel entonces. No solo porque mataron a 64 personas en 24 horas, sino por la forma en que muchos de los asesinatos se llevaron a cabo. En Sonora fueron arrojados desde una avioneta los cuerpos decapitados de 2 hermanos. En Durango aparecieron 6 cabezas de policías y sus cuerpos aún no han sido encontrados. En la noche se encontraron 2 cabezas más en el estado de Michoacán. Esto se sumó a los cuerpos descuartizados hallados en bolsas de plástico en Guerrero, a las víctimas de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco. Todo en un solo día teñido de violencia y sangre. Semejante panorama dejó en claro que el narcotráfico era una bestia que caminaba y respiraba por sí sola y debía ser atacada desde varios flancos para poder causar verdadero daño. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres que continuemos repasando algunos de los operativos más importantes en la historia de la guerra contra el narcotráfico, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Así podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.